Me gusta esto que dice crianza con ternura. Qué bonito este retorno a las aulas, Fabiola Guarneros, en donde pues la mayoría de las escuelas, entiendo, en México ya regresaron. La mayoría, quedará un 10, 15% que no, por ahí más o menos, ¿no? Más o menos, querida Fer, realmente la mayoría de las escuelas públicas aún no regresan. Los porcentajes son muy bajos, como están todavía con el sistema híbrido, que es muy bueno para muchas familias, todavía la presencial está con índices muy bajos. Por eso, de hecho, la Administración Federal ha estado haciendo los llamados a que regresen ya. Y hay una fecha que es aproximada ya, que es el 29 de noviembre, o ya la próxima semana, porque terminó el primer trimestre de evaluación de la educación pública y primaria, secundaria y preescolar, tanto privada como pública. Ujú. Entonces, ya van a entregar las calificaciones las entregan la próxima semana seguramente, y después ya están solicitando a los padres de familia que lleven a sus hijos de manera presencial, retornando con los horarios habituales desde 7:50 de la mañana, 7:45 a 2 de la tarde o a las 3:20, de acuerdo a las jornadas que tenían de trabajo. Ahora, hay muchas dudas todavía de padres de familia que siguen con el modelo de educación virtual. De hecho, en muchas particulares hay salones donde solo hay un niño o dos, querida Fer, en Qué la cosa, presencial, qué y bárbaro. y en Y los virtual demás en todavía se virtual, mantienen. exacto. Exacto. Pero ahora, más allá de nuestras consideraciones como familia, que son muy importantes tomar, yo los quiero invitar a que reflexionemos en el entorno social y en la repercusión que esto va a tener en nuestra sociedad y después como país y luego ante el mundo. Y es bien interesante verlo así. Pues resulta que UNESCO estima que en Latinoamérica y el Caribe, 156 millones de niños, niñas y adolescentes de Órale. todos los niveles de educación están fuera de las aulas. Sí es bastante. Retomar las clases por la vía digital también ha sido algo particularmente lento para millones de alumnos que dependen de la educación pública, sobre todo. Recuerden que en el país son 36 millones, no estamos hablando de una cifra pequeña. Y estas brechas digitales que vimos durante todo este año y medio, un poco más de la pandemia, bloqueó mucho del avance educativo. Es decir, no solo por lo que hemos platicado, de que muchas familias no tienen el acceso para poder tener una computadora. Entonces tomaban las clases por el celular del padre o la madre o del abuelito, del tío. Era una realidad. En otras comunidades ni siquiera tenían acceso a eso y tenían que recoger copias fotostáticas. En otros lugares falla mucho la luz, es una realidad. Entonces, no solo para el alumno, también para el docente, y había desconexión. En la región, 40 millones de hogares, en la región nos estamos refiriendo a México y Latinoamérica, 40 millones de hogares no tienen acceso a Internet. Ándale. Y esta ausencia coincide con los sectores más vulnerables, Fer. La gente que tiene una economía media o alta no tiene ningún problema. Y Hay fíjate, varias fuentes. ahorita que das ese dato, coincide perfecto en el dato que 80 millones de mexicanos tienen una cuenta de Facebook. Uh -huh, Claro, porque uh -huh, tienen internet. Los otros 40 exactamente. millones no lo tienen. Ahí está. Y hay una organización que se llama World Vision, que trabaja de la mano con la UNESCO, que es esta organización humanitaria, está dedicada a la protección de la niñez y ha estado haciendo toda esta evaluación de la interrupción de los procesos educativos que vulnera los derechos de los niños, no solo la educación, sino también la parte emocional. Y ojo para aquellos padres de familia, tutores que aún están dudosos. La escuela constituye el espacio de aprendizaje natural, no solo académico, sino es un espacio de sociabilización vital para los niños, un espacio principal de convivencia con sus pares, de aprender todo el conocimiento social que también nosotros adquirimos de niños y que en nuestros hogares a veces no lo tenemos por el tiempo, por las ocupaciones de los tutores, por la edad de los tutores. Entonces la escuela es un espacio de verdad de aprendizaje, no solo académico, vital para la Claro. formación. Y precisamente esta organización estudia los efectos que la pandemia trajo en la salud mental de los niños y niñas. Y ya los vimos. Ha habido sufrimiento emocional, no solo académico. Ya ustedes mismas, mamás, saben
que si les preguntan al niño ahorita cualquier tema de su grado escolar, ustedes mismas se decepcionan porque no lo saben, a pesar de las que estuvieron ahí pegadas a ellos enseñándoles, a pesar de los esfuerzos de los maestros, a pesar del propio esfuerzo del niño, hay temas que ya se les olvidó, porque finalmente la casa y la pantalla no era un espacio natural. Muchos otros de los efectos es que no pueden resolver sus dudas. Hay dudas que se quedaron como lagunas, y si no se Claro. atienden pronto, van a ser mares, mares de verdad en el pensamiento. Recuerden que los niños también tienen el pensamiento, las neuronas son flexibles, son esponjas. Cuando dicen eso no es nada más un dicho común y popular, efectivamente son plásticas y ahorita van adquiriendo todos los conocimientos para formar cerebros fuertes, robustos, con conocimientos, con inteligencia, ¿no? Entonces es importante que estas dudas que no pudieron resolver los padres de familia, las madres, porque ya no nos acordábamos o no tenemos la pedagogía para enseñarles, Mm. la paciencia incluso, pues los maestros sí, es su tarea, para eso se prepararon. Entonces es bien importante. Fíjense que privar de esta experiencia educativa en el salón, además de que constituye un sufrimiento emocional para los niños, ellos lo expresan. Y según esto, los niños y niños de más de 16,000 niños de Bolivia, Brasil, Colombia, Salvador, Honduras, Ecuador y México están en esta situación incluso de angustia porque no saben muchas cosas que se van a enfrentar en el futuro. La consultoría dice que 77% de los niños y niñas prefieren estudiar en la escuela. Ojo, ellos sí prefieren estudiar en la escuela, a pesar de que hoy estén tan digitalizados y las nuevas tecnologías y las tablets para ellos sean como natural, como parte de sus dedos, prefieren ir a la escuela. Luego, 64% afirma que lo que más extraña son sus amigos. Por supuesto, nosotros somos sus Claro. padres, tíos o abuelos, no sus amigos. Con ellos no nos divertimos ni juegan igual con nosotros que con sus amigos. Y al margen de todas estas valoraciones, que a lo mejor puedes decir son números, son porcentajes, es en el mundo, tienes que tener en cuenta que otros de los efectos es que si no se garantiza esta educación en el aula con los conocimientos, se estima que puede ser una década perdida para Uy, Latinoamérica. Es decir, imagínate. si ellos no se preparan, los empleos que tendrán dentro de un futuro serán empleos mal pagados, empleos básicos, porque sus conocimientos están así, básicos. Entonces, sí es importante tener esas consideraciones, porque estamos sobreprotegiendo a los niños de, no, y si se contagia, no, es que ya viene invierno, no, es que viene la influenza. Es decir, nosotros mismos estamos saboteando el aprendizaje de nuestros hijos. Esta reflexión se las queremos dejar ahí para que lo piensen con sus familias y amarrarlo de esta crianza con ternura que la UNICEF y World Vision están impulsando, porque ¿qué es una crianza con ternura? Algo que en la pandemia se nos olvidó, por lo que quieran, por el estrés, por la angustia de los que perdieron su fuente de ingresos, por las horas de trabajo que se hicieron mayores, porque estando en casa, pues tenías que trabajar todo el tiempo, porque además de trabajar productivamente, tenías que hacerlo en la casa, preparar comida, medio atender las tareas, trabajar con tus emociones como adulto y además atender a los menores. Es decir, todo esto detonó en que se nos olvidó ser cálidos, amorosos, comprensivos. Y lo digo porque es verdad, debiéramos revisar en nuestro entorno familiar qué tan comprometidos estuvimos con esta crianza de ternura. Y ellos dicen que ese es un enfoque en el cual se humaniza las relaciones entre las personas, especialmente entre adultos y niños, pero también entre adultos. Y creo que en los últimos meses había, pues, sin querer, de repente se prendían los micrófonos de los niños en las clases y oíamos a papás o mamás gritándoles porque no se sabían la tabla del 3 o porque no habían contestado adecuadamente o porque te dije si yo te lo enseñé o papás peleando y el maestro diciendo, fulanito, tienes prendido el Ujú. micrófono porque se estaban dando cuenta de lo que pasaba. Entonces, esta organización, World Vision, dice que la ternura como una responsabilidad y aspiración compartida garantiza el desarrollo de individuos felices que Claro. alcanzan un pleno potencial físico, emocional, espiritual, vinculados a relaciones armoniosas, la empatía, la capacidad de buscar una sociedad más justa, equitativa,
solidaria y con mejores beneficios. Entonces, de repente, Fer, no asociamos esto. Y la ONU ha insistido mucho en cambiar el discurso de los padres, de este discurso autoritario, grosero, con violencia verbal, a uno donde generemos la empatía con los niños. Y créanme que es sumamente difícil, Fer, es sumamente difícil cuando estás en situaciones como estos de pandemia, ¿no? Sí, De encierro, de estrés, pero hay que intentarlo porque imagínense qué adultos estamos formando con niños estresados, emocionalmente lastimados, sin conocimientos académicos. Entonces yo creo que vale la pena que quienes aún no están convencidos de enviarlos ya de manera presencial, por supuesto, con las medidas, cada escuela toma sus medidas, hay que verificar que estén correctas. claro. Y nosotros, hacer esa labor en nuestros hijos, tenemos que enseñarlos a protegerse, a cubrir su boca y nariz, a lavarse las manos, a guardar su distancia. Si no, los estamos haciendo, creo, Fer, inútiles, miedosos y emocionalmente vulnerables. La verdad es que tocas un tema bien importante y no importa también la edad, ¿eh? No importa si son de kinder, de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, de maestría, no importa. La edad en este caso no importa. Te mando un abrazo, Fabiola Guarneros. Tus datos, por favor. Claro que sí, en Twitter, @FabiGuarneros, en Facebook, Fabiola Guarneros, pero ya saben que aquí tenemos una cita todos los días con Fer a las 11 y los Eso, martes yo me apunto. eso. Yo me apunto contigo.